Hora 12, 13 minutos en todo el país, un momento de comenzar con nuestra mesa del mediodía y nuestros invitados. Hoy leía que seguramente la pobreza, que hoy está en el orden del 38%, para fin de año va a aumentar más y hay preocupación sobre todo por los chicos. Tenemos a Jorge Ceballos de Barrios de Pie, que él conoce mucho la intimidad de los barrios, sobre todo en el conurbano bonaerense. Jorge, bienvenido. Gracias. De economía tenemos que hablar muchísimo, esta renegociación que hay con el Fondo Monetario Internacional por parte del presidente electo Alberto Fernández y de otras cuestiones que tienen que ver con el aumento de los alimentos en el interanual de más del 90%. Está Eva Sacco, economista, con nosotros. Gracias, Eva. Hola, y por supuesto que uno de los sectores más postergados, como siempre hablamos, los jubilados, también forman parte de esta crisis. Y el doctor Cristian D'Alessandro nos trae algunas novedades de algún proyecto que le fue enviado al presidente electo Alberto Fernández, que tiene que ver con un banco de la seguridad social. Vamos a estar hablando de eso con él. Bienvenido, Cristian, también. Gracias. Quería empezar por Jorge, por el tema de lo que hablábamos, ¿no? Una pobreza del 38% que se puede extender a un porcentaje mayor para fin de año, Jorge, y me preocupan los chicos. Y un informe de UNICEF que yo leía hace algunos días, que habla de que en el año 2.500 chicos y chicas menores de 13 años son madres, producto de incluso la violencia interfamiliar y de lo que está pasando en los barrios. Vos que sos conocedor de las carencias que tienen los chicos, ¿cómo ves esta problemática? Y hace tiempo que lo venimos denunciando y se ha agravado indudablemente en estos 4 años de manera tremenda, ¿no? El 38% inclusive arroja un promedio de semestre, pero nosotros percibimos que la tendencia es al aumento en los últimos meses, así que quizás en la próxima medición tengamos cifras mayores. El problema central es la malnutrición, ¿no? El problema central es que los niños están comiendo mal, están comiendo pocas proteínas y muchos hidratos. Hay un problema severo en este terreno, ahí prácticamente llega el 50% de la malnutrición en la mayoría de las zonas del país que nosotros relevamos. Lo venimos haciendo hace muchos años. Más del 50% de los niños menores de 17 años son pobres. Son pobres y además tienen problemas de malnutrición. Nosotros a veces hablamos con una mamá, porque hacemos talla y peso, y le preguntamos también el tema de qué está comiendo en el caso de un bebé, que lo vemos que tiene sobrepeso, si está comiendo la papilla que le recomendó el pediatra a partir de determinados meses, y dice, no, bueno, come el guiso que nosotros comemos, ¿no? Entonces, hay un problema severo que estamos hipotecando el futuro. El problema de esto, más allá de la sensibilidad que tenemos todos por un niño, el otro tema es como pensando el país, las generaciones venideras van a estar afectadas por esta situación que es efectivamente grave. Y el otro tema es que la pobreza, los pobres y los niños ya no solo quieren que los cuenten, ya sabemos que son porcentajes alarmantes, quieren soluciones. Exacto. Entonces yo, por suerte, he escuchado del gobierno electo, algunas decisiones, como es el tema de atacar el hambre. Me parece que es un tema que además es injustificado en este país, pero la solución tampoco se lleva cifras tan grandes para un presupuesto. Así que sería interesante y veo con expectativa de que se aborde esta temática, el tema del hambre, seriamente, porque es el primer paso que tenemos que dar, que todos los argentinos podamos acceder a, digamos, a tener una verdadera nutrición, ¿no? Una buena nutrición. Eva, en este informe que yo contaba recién de UNICEF, habla de pobreza, pero de pobreza estructural. O sea que no es por algo que ha pasado a lo mejor en algunos años, sino que esto viene desde hace mucho. Yo quería agregar una cuestión que es la mirada de género a lo que estaba diciendo Jorge. ¿Sí? El 56% de los hogares monoparentales con jefatura femenina y que tienen menores a cargos es pobre. El 56%. ¿Sí? Esto era 50% en el 2016. Hay una condición estructural, pero también hay un empeoramiento muy importante de las condiciones de vida, ¿sí? Los hogares, por ejemplo,
con jefatura, con doble jefatura, con padre y madre, ¿sí? Solo el 44% es pobre. O sea, hay más de 12 puntos respecto a los hogares monoparentales, respecto a los hogares que tienen una mujer a cargo. Y muchos de esos chicos se crían, según este informe, también en un ámbito de violencia. Sí, me parece que incorporar la mirada de género a la política social es imprescindible, ¿sí? No por algo son en general las mujeres las que tienen peores trabajos, las mujeres que son madres y tienen niños a cargo, tienen mayor tasa de informalidad laboral, mayor tasa de desocupación. Entonces, la contracara de la pobreza infantil, siempre lo dijimos, es la desigualdad de género, es la pobreza de las mujeres. Hay que mejorar la calidad de vida, las condiciones, el acceso al mercado laboral de todas esas mujeres, que en muchos casos son niñas madres o adolescentes o mujeres que fueron madres muy tempranamente y han visto dificultada su inserción laboral y continuar con su carrera y con sus estudios. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida, por ejemplo, de un jubilado, Cristian, cuando sabemos que han aumentado en el último mes de octubre el 9% los medicamentos? Cuando, por ejemplo, el 90% de los alimentos o de algunos que componen la canasta básica han aumentado en esa cifra, más del 90%. Y estoy hablando, por ejemplo, de leche, de yerba y de pollo. Y además, el 87% de los ingresos de los jubilados van destinados a esa canasta básica. Hablando de la mínima, ¿no? Sí, bueno, a ver, hoy encontramos 2 de cada 10 hogares, en general, que han reducido la compra de medicamentos. No porque se han visto favorecidos por un viento de buena salud, sino porque dejaron de consumir el medicamento porque no lo pueden pagar. Sí, 2 de cada 10 personas. 2 de cada 10 hogares, en provincia de Buenos Aires y Cava. Por otro lado, este gobierno de Mauricio Macri se va a ir con un súper endeudamiento para con la clase pasiva, o sea, con los jubilados. Sí. Tenemos de 3,5 millones y un poco más, casi 3.600.000 créditos que entregó la ANSES. Escuchen la cifra, porque no es menor. De 3,5 millones de créditos entregados a la ANSES, 1,5 millones se lo dieron justamente a los pobres, a las AUH. Bien, o sea, a la gente que cobra, ¿cuánto? 5.000 pesos. Sí. No, menos, la UH. Menos. Mucho menos. 2.500 y creo que... Bueno, ahora, otro 1,5 millones, un poquito menos, 1.300.000, fueron destinados a créditos para los jubilados, pensionados y la PUAM. Entonces, 1,5 millones de créditos prácticamente están tomados por otros vulnerables, que son los jubilados que hoy están en el 80% de la pobreza, ¿no? Yo me voy a meter en un instante con vos con este proyecto que le presentaste al presidente electo, Alberto Fernández, que lo tengo aquí sobre la mesa, que me lo has traído y lo quiero conservar para poder leerlo bien. Sí. Y que tiene que ver con la creación de ese Banco de Seguridad Social. Y le pregunto a Eva, si hay tantos programas como AUH, programa de alimentación para la niñez y el adolescente, si hay programas para la educación integral sexual, ¿cómo puede ser que cada vez haya más pobres, habiendo tantos planes como para, de alguna manera, cubrir a los más pequeños, ¿no? Primero te puedo decir 2 cuestiones, ¿sí? En primer lugar, una cosa es que esté el plan y otra cosa es la implementación de ese plan. O cómo se implemente. El poder adquisitivo del AUH se ha reducido muchísimo. Claro. De la misma manera que el poder adquisitivo de los jubilados. Que puedo hacer una observación, la mayor cantidad de las jubiladas de los jubilados de mínima, son 84% son mujeres. Claro. Nuevamente, es importante incorporar esta mirada de género. Bueno, otra cuestión que te la puedo dar vuelta también es cuál sería la situación hoy en día si no hubiera AUH y no hubiera habido moratorias previsionales. Qué importantes que son. Haceme un punto, ya volvemos. Muy bien, hasta luego. Bueno, ahí veíamos los precios justamente en el mercado central de Buenos Aires. La diferencia con lo que decíamos al principio, que más del 90% aumentaron los productos de la canasta básica. ¿Cómo puede ser esto, Eva? Que se puedan encontrar en el mercado central cortes que comúnmente uno en los barrios lo paga el 50% más caro y ahí en el mercado central estén en esos precios.
No, bueno, también tiene que ver con el proceso de formación de precios. No es lo mismo lo que paga de alquiler y el volumen de venta que tienen en el mercado central que tienen probablemente en Caballito. También lo que tiene que ver con los supermercados, durante estos años hubo un terrible proceso de concentración, no solo en lo que tiene que ver con los supermercados, sino también lo que tiene que ver con otros productos de distribuidores y de productores. Por ejemplo, el caso paradigmático es el caso de la leche, donde quedó una sola marca. Exacto. Prácticamente es la que abastece todo el mercado y los precios han aumentado muchísimo. Después hay otras cuestiones. Eso se puede solucionar con el tratamiento de la ley de góndolas que está ahora en el Congreso, ¿no? Hoy la ley de góndolas, yo no digo que es la solución, pero sí es una condición necesaria para que empecemos a ordenar un poco qué es lo que pasa con los precios, ¿sí? Si bien los supermercados no son los que generan la inflación es multicausal, los supermercados sí son formadores de precios, la cadena de valor sí es formador de precios y sí tienen que ver con el nivel de precios. Los precios han aumentado muy por encima de la inflación, los precios de los alimentos han aumentado muy por encima de la inflación y eso es una de las causas del estancamiento, más que estancamiento, la caída de la actividad económica que tenemos hoy en día, porque cuando una familia tiene que gastar casi todo su ingreso en pagar los alimentos, en pagar los servicios, en pagar los medicamentos, el caso de los jubilados, pagar el alquiler, no le queda resto para consumir absolutamente nada. Seguro. Y ese es el problema que tienen las pymes, que no tienen mercado. Claro. Después te quiero preguntar, porque hablando de las pymes, aparentemente Alberto Fernández está propiciando un plan de reacomodamiento en el cual incluye las deudas previsionales e impositivas para hacer una prórroga con respecto a eso que puede beneficiar a las pymes. Ahora lo hablamos. El plan hambre. Yo creo que está muy bien la atención a los comedores comunitarios en los distintos barrios, Jorge, pero eso no tiene que ir de alguna manera de la mano con el otorgamiento de trabajo a la gente que no lo tiene, porque no es lo mismo comer en un comedor que en tu casa. Obviamente, esencialmente. Creo que va a haber además una tarjeta que se va a destinar solamente para comprar alimentos, ¿no? Y no se va a poder retirar dinero, solamente se va a poder utilizar. Me parece que es una medida también positiva. Ahora, la solución de la pobreza es el trabajo. Claro. ¿No? Y el tema es que se está discutiendo ahora también el tema de los acuerdos sociales. Hay que tener en cuenta que los sueldos de muchos trabajadores no cubren, digamos, en muchos casos no los exime de ser pobres. ¿No? Casi ha hablado del problema de la pobreza estructural. Hace falta dar trabajo y que las remuneraciones sean, digamos, adecuadas. Yo creo que hay un desafío muy grande de, por un lado, diversificar la matriz productiva. Porque uno de los problemas que tiene acá la Argentina es que cuando crece empiezan las importaciones, digamos, y nosotros ahí necesitamos sustituir importaciones. Bueno, lo que estoy diciendo no es fácil. Claro. No es que yo diga una cosa y lo demás no lo sabe. No va a ser fácil. Claro, no es fácil, pero hay que ir en ese camino. Porque acá hemos tenido experiencia también de crecimiento, que el problema es que en determinado momento el crecimiento del Producto Bruto no trae aparejado el crecimiento de la demanda laboral, digamos, ¿no? Y a la vez el crecimiento ha traído también que haya aumento de exportación y un estrangulamiento del sector externo. Entonces nosotros necesitamos diversificar la estructura productiva. Hay que empezar a pensar en políticas de Estado también que impliquen esto que habla el presidente electo de hacer un país federal. Un país federal no es solo juntarse con los gobernadores, es también generar un desarrollo local que implique que la persona no se tenga que desarraigar. Hay que desarrollar las economías regionales para que las personas puedan, digamos, a construir su futuro en el lugar que nacieron, donde seguramente van a ser mucho más felices, porque, digamos, todos somos más felices donde, o la mayoría donde hemos crecido, nacido, donde tenemos nuestros vínculos. Entonces creo que hay que dar ahí infraestructura, porque las personas no vienen porque tienen ganas de viajar y quieren conocer Buenos Aires, vienen acá obligados. Por la situación pero hay que empezar a pensar eso, porque si acá solamente se piensa en el próximo turno electoral, yo no soy inocente, yo sé que hay que ganar elecciones, todo, pero también hay que pensar en gobernar dando soluciones de fondo. Entonces, yo creo que hay que pensar en eso, en política de Estado, que nos den resolución a estos problemas. Tengo un informe en mi mano, dice el título:
Propuesta de creación del Ministerio de Seguridad Social y Sociosanitarias para personas mayores, el Instituto de Seguridad Social Argentino y el Banco de Desarrollo Productivo, entre otras propuestas. Este informe, cuya autoría es del doctor Cristian D'Alessandro, que está con nosotros, le llegó a manos al presidente electo Alberto Fernández. Quiero que me lo expliques brevemente, porque esto tiene 37 páginas y no tenemos mucho tiempo. No, eso lo hicimos con un equipo de trabajo muy amplio, sí, muy homogéneo y también con mucha calidez en lo que tiene que ser el PAMI, la ANSES, la Agencia de Discapacidad y los organismos de seguridad social. Lo que nosotros le propusimos, venimos trabajando desde el Frente de Todos con los equipos del Frente de Todos en cuanto a qué estructura debía tener el fondo de todos nosotros, el fondo de los jubilados y el fondo de los trabajadores. O sea, esto va atado al FGS, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por otra parte, con el equipo que yo puedo integrar, le propusimos a través del equipo que tiene el presidente electo, Santiago Cafiero, Nicolás Trota y el propio Alberto Fernández, la creación de algo para preservar el fondo de todos nosotros. ¿Cómo creemos nosotros que tenemos que preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad poniéndolo al servicio de la sociedad? Reactivando las medianas y pequeñas empresas, reactivando las economías regionales, reactivando las viviendas sociales, dando o creando un banco de desarrollo productivo de la seguridad social al mejor estilo ecuatoriano, en el que los 22.000, 30.000 millones de dólares que hoy tiene el Fondo de los Jubilados y Trabajadores se ponga en préstamos a baja tasa de interés o tasas subsidiadas, en el que eso haga mover la perilla de la economía o prender la economía, como decía Alberto Fernández. Ahora, esta es una propuesta que nosotros le hicimos. Sí. También se lo hicimos por este medio y a través de los equipos técnicos formales del Frente de Todos. Alberto la debe tener en su escritorio, lo tendrá que evaluar, lo cual no significa que Alberto la aplicará o no la aplicará. Sí, no, son propuestas. La idea es que esa plata, que de todos nosotros, se vuelque a, por ejemplo, un pequeño y mediano productor de manzana. Te hago una pregunta. Con esto te hago una pregunta. En este banco también va a ser generador de ingresos para los jubilados, claro, más allá de los créditos. Claro, te explico cómo pensamos nosotros. Por ejemplo, un pequeño y mediano productor de manzana de Río Negro tiene que comprar una máquina. Sí. Y hoy la máquina, si la saca de un crédito de un banco comercial, ¿cuánto está? 70-80% de tasa de interés como mínimo. Claro. Bueno, tener una tasa subsidiada que pueda comprar la maquinaria de industria nacional. Ajá. No que le da la plata porque sí. Esa máquina se pone al servicio de la economía porque se pone a producir. No la puede vender, comprarla y venderla al mismo momento, sino que tiene que tener un periodo de amortización. Y los ingresos que entre a través de ese banco, las utilidades que pueda tener ese banco, o sea, las ganancias que ese banco pueda tener, no solo logran preservar las presentes y futuras jubilaciones, sino que además esas ganancias se distribuyen a los jubilados y, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Sergio Massa proponía, y nosotros también proponíamos con el equipo que estábamos con Sergio Massa en ese momento, el ADER 14, que era una especie de bono complementario para los jubilados? Bueno, esas utilidades que tenga el banco se ponga en función de un bono para fin de año para los jubilados. Y, por ejemplo, también nosotros pretendemos que si los trabajadores de ANSES, que están todo el día cara con la realidad, también tengan un ingreso extra, por ejemplo, con las ganancias. Estos son los pedidos que nosotros hacemos y creemos que se puede llevar adelante. Lógicamente, en mediano plazo, no es un día para el otro, hay que poner al servicio de la sociedad completa lo que hoy el gobierno se está llevando en pala, dándole a los grupos amigos como medios de comunicación, petroleras y otras empresas, bonos de la deuda en serie, generando papeles pintados en forma de bono. Entonces, lo que hoy el gobierno está despilfarrando la plata de los jubilados, nosotros lo proponemos para que se otorgue ya no de manera discrecional, que venga una empresa X a pedir un crédito, sino para el servicio de la economía social.
Eva, hablábamos recién de que posiblemente las pymes tengan una reforma previsional y impositiva que tiene que ver con una moratoria en las deudas que tienen. Eso las es empresas importante. están en una situación muy Claro, compleja, ¿sí? Muy compleja. Y bueno, una forma que tienen de financiarse es con la AFIP, ¿sí? No hacen los aportes o no pagan los impuestos, porque en muchos casos la tasa de interés que les termina cobrando la AFIP es menor que la tasa de interés que cobran los bancos por lejos. Sí. Ahora, ¿qué les pasa a las empresas que se financian con la AFIP? Como siguen sin vender y el mercado sigue sin arrancar, empieza a haber una rueda y después se les arma una bola que no pueden resolver de ninguna manera. Te cortan el quit y después le cortan el quit. No podés facturar, no podés hacer Les cortan el quit, entonces es importante a esas empresas resolver esa cuestión. El problema del endeudamiento de las empresas y de las familias y de los jubilados y de la gente que tiene AUH es muy problemático. Hay un informe que dio el Banco Central, es un dato viejo de julio, que los hogares argentinos deben en promedio 3,2 sueldos. Es uno de los máximos históricos, el máximo histórico desde 2005 que se empezó a relevar ese dato. Ahora, vos fíjate que estábamos hablando de la crisis alimentaria, ¿no? Producto de la crisis económica que hay. Pero eso va de la mano con el tema de salud. Estoy leyendo que ajustan las personas la compra en medicamentos. 2 de cada 10 personas ya dejaron de ir al médico por lo que significa el tema del costo. Y aparte, con todo esto, las personas están padeciendo crisis psicológicas por todo lo que está pasando. Ni que hablar de los jubilados, ¿no? Fíjate lo que fue uno de los sectores que más aumentó en todo el año fueron las prepagas. Mucha gente no ha podido sostener. Ahora 70%. salieron estos planes low cost que cubren muchas menos cuestiones. Y además las prepagas, que han aumentado muchísimo, han tenido muchísimos perdones impositivos, que es el lado B que no se conoce. Pero aparte el costo y ahí de los tenés el rol del Estado. El Bueno, 9% en octubre solamente. y después las prepagas justifican con el aumento de los medicamentos que te aumentan que les aumentan los costos y que aumentan. Sí, no solamente los medicamentos, también dice las... que les aumentan los tratamientos. Entonces, vos tenés el problema acá de un Estado que hace la vista gorda y que no interviene donde tiene que intervenir. Y que se reguló el precio de los medicamentos, por ejemplo, como un bien de lujo. La Secretaría de Comercio ya no mira, solamente depende de salud, y salud deja hacer lo que quiere. Ahora, miren, la Organización Mundial de la Salud hizo un informe, pero viejísimo, que establece que la pobreza, ¿en dónde se mide más que nada? En los dientes. Cuanto menos dientes tiene una persona o la sociedad empieza a perder, es sinónimo de pobreza, porque la gente lo que primero deja de consumir son las pastas de dientes, ir al dentista. Eso es lo que está provocando la pobreza, no solo en la compra de los medicamentos, sino también en el deterioro de la salud. Vamos a ver en el mercado central qué es lo que está pasando con los precios, que es la gran preocupación de la gente. Paula. Sí, Carlitos, ¿cómo andás? ¿Cómo Buen andamos? día. Mira, encontré una oferta, vení, acercate. Encontré una oferta de bananas, 2 kilos, 2 kilos de oferta de banana a 150 pesos. Esto es histórico. ¿Cuánto está la banana ahora? Está aproximadamente 120 o 140 pesos en cualquier otra verdulería. Acá te llevas 2 kilos por 150 pesos. Muy bien. Mirá lo que encontré. Me costó, pero lo encontré, Carlitos. Muy bien. Lo que pasa es que la banana había aumentado en los últimos tiempos por el hecho de que venía de Ecuador vía Chile, y con todos los problemas que había en Chile, la banana durante 2 o 3 semanas había aumentado prácticamente de 60 pesos, que estaba el kilo, a 160, 180. Después volvió a bajar. O sea, una locura también. Uno no sabe si también había una especulación ahí en el medio. La brasilera está 80. Claro, la brasilera, por ejemplo, está 80. Bueno, ¿qué más, Paula, tenemos ahí, aparte de la banana? Bueno, y tenemos manzanas también, 2 kilos por 100 pesos. Te digo que está empezando esta cuestión de los 2 kilos, y mira, kilos de naranja también a 50 pesos. Antes, ¿te acordás que encontrabas medio kilo de 1 kilo y ya los 2 kilos, por tanto, no existían? Volvió eso, así que de a poquito va volviendo los 2 kilos. Fíjate el morrón, 2 kilos 60 pesos. Mirá. ¿Viste cómo todo va cambiando? Muy y bien. acá que encontré también oferta, la frutilla del por postre. 60 pesos el kilo. Así que muy bien acá en el Mercado Central, ¿eh?
Bueno, muy, pero muy bien, chicos. Perfecto, te tenés que mudar, Paula. ¿Estás escuchando, Carlitos? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Te decía que te tenés que mudar. Yo no te escucho. Te perdí. Bueno, no importa. Te perdí, Carlitos. Gracias, Paula. Vamos a volver en cualquier momento en vivo ahí al Mercado Central. Bueno, esto es lo que veíamos, ¿no? La problemática que hay en los precios y la problemática que hay incluso en los barrios. Yo digo, con el aumento del 90% en los alimentos que componen la canasta básica, ¿cómo se asiste hoy, Jorge, a los comedores? Es imposible. No, es muy difícil, muy, muy difícil. Los comedores expresan un grado de organización. El comedor no surge, digamos, al azar, digamos, ¿no? Surge por una necesidad, pero expresa un grado de organización del vecino. La mayoría son mujeres, o sea, las mujeres que, además de que el rostro de la pobreza tiene una clara predominancia de mujer, como bien lo señalaban acá, Sí. pero también hace mucho tiempo que son las que encabezan la mayoría de las luchas y los procesos organizativos. Seguro. El varón, cuando la crisis se agrava mucho, aparecen los varones adultos, que porque en principio no, digamos, le da un poco de vergüenza, Sí. digamos, pero después empiezan a ir también en muchos casos, ¿no? Bueno, ahí Ahora, tenemos un ejemplo, por ejemplo, con lo que Claro. decía Eva, Margarita Barrientos, ¿no? ¿Cuántas Margaritas Barrientos hay Sí, en pero el hay- conurbano bonaerense? sí, hay un montón Claro. y que hacen muchos esfuerzos Exacto. sin tantos ayudas del Estado. Exacto. Porque tienen por ejemplo, ir al mercado y las compras comunitarias son una de las cosas de ellos, digamos, y el otro van al mercado inclusive a seleccionar verduras que en muchos casos no digamos, se dejan de lado, pero que ellas las pueden utilizar. Entonces hacen un montón de cosas, además de van a los frigoríficos, van a un montón de lados. Tienen mucho esfuerzo, mucha creatividad para poder realmente darle a esos niños la vianda. En muchos casos no es que comen ahí, sino que se llevan la vianda porque la idea es que coman en familia, ¿no? Que se mantenga la reunión familiar, Sí. porque es lo fundamental. Pero hay que terminar con los planes y con los comedores. Claro. Hay que Lo yo te terminar con decía eso. antes. Digamos, Hay que darle pensando. trabajo a la gente. Claro, tiene que haber trabajo. La solución para eso es el trabajo y hay que pensar en una Argentina que pueda generar empleo. Vos hablabas de la pobreza estructural que lleva mucho tiempo, es cierto, pero es bueno recordar que la Argentina no siempre fue así. El tema es que las nuevas generaciones ya casi están acostumbrándose a esto, Seguro. pero los que tenemos más años, recordamos que antes del golpe del 76 no había estos niveles de pobreza, no había una pobreza estructural, ¿no? Si hay algo que significó ese proceso, digamos, no solo la violación de los derechos humanos, sino el por qué se violó. A partir de allí creció la deuda y la pobreza empezó a ser hereditaria y estructural y llegó a los niveles que llegó, digamos, más allá de los gobiernos constitucionales que se sucedieron, que los bajaron en algunos periodos, pero no lograron revertir una tendencia que siempre estuvo del 25 al 56,4 del 2002. Entonces, ese es un tema que no nos podemos acostumbrar, porque esta Argentina antes tenía menos de 10% de pobreza, Sí. y no hace muchos años, y no estamos pidiendo milagro. Este es un país rico que en algún tiempo no tuvimos estos niveles de pobreza y podemos volver a tenerlo si realmente, luchamos contra los privilegios y además hay una clase de dirigente política que tenga el coraje de hacer otra Argentina, ¿no? Muchos dirigentes sociales e incluso la Confederación General del Trabajo decían que ante la situación de crisis de acá a fin de año no iban a propugnar el pedido de un bono o algo por el estilo. Yo escuché un dirigente sindical que dijo que sí, que le iba a pedir un bono de 20.000 pesos a fin de año para su gremio. ¿Qué hacemos? Ahora creo que hay gremios que están en condiciones de pedirlo y otros que no, depende también la situación de cada empresa. Creo que lo más urgente claramente es atender la situación de la gente que tiene hambre, ¿sí? De la gente que está pasando necesidades muy importantes. Y también paralelamente a eso es importante el tema del acuerdo social. ¿Sí? Es importante, no es que vos puedas resolver la situación de una empresa o de un sector y ir poniendo parches. Así no se va a reactivar la economía, eso es lo que se vino haciendo hasta ahora y por eso la situación también está tan mal. Hay que generar un nuevo consenso de que estamos en una situación de un mal equilibrio y moverse a un equilibrio donde
la economía pueda crecer. Hay que empezar a mover la rueda y una vez que la rueda se empiece a mover, rápidamente se va a reactivar. Paralelamente está el tema de la deuda, que es un gran problema y hay que tomarlo en cuenta. Pero el tema de la economía interna es empezar a movernos todos hacia una situación de equilibrio ¿Puede haber palos positiva. en la rueda? Esperemos que no. Hay un palo que dice FMI. Eso es un gran palo, pero bueno, tengamos esperanza de que hay una renegociación en marcha, ¿no? Perfecto. No tengo más tiempo. Les agradezco el haber venido. Cristian, estamos atentos. Voy a leerme este informe. 37 páginas. Tengo laburo para casa. Tengo laburo para casa. No solo está el banco, sino qué hacer con las personas con discapacidad, qué hacer con las moratorias previsionales, qué hacer con todo, porque en realidad lo que hay que hacer es repensar el sistema de seguridad social. Gracias, Cristian. Gracias, Eva Sacco. Gracias, Jorge Gracias, Carlos. Ceballos. Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes.